Hola, Dios les bendiga. Estamos aquí en el devocional que nos corresponde el día de hoy, que es Marcos capítulo 1. Comenzamos el Evangelio de Marcos. Te invitamos a que lo leas juntamente con nosotros cada día. Y ya vimos Mateo, uno de los evangelios. Ahora venimos a Marcos capítulo 1. En este capítulo, Marcos nos narra cuestiones bastante importantes. Y Marcos es uno de los evangelios más rápidos. Y si tú lo lees, te darás cuenta que no hay así como que un momento donde Jesús se sienta, no. Es muy, muy rápido. De pronto lo empiezas a leer y no te das cuenta y ya está Jesús en la cruz. Y Marcos, ten en cuenta esto, ¿eh? Este es no sé cómo llamarlo, como un dato. Marcos no era de los 12 discípulos. Para que cuando te pregunten sobre los 12 discípulos, no digas Marcos. Marcos no era de los 12 discípulos. Pero se cree que Pedro es el que le narra todo lo que Marcos escribe. En el capítulo 1 comienza hablando sobre Juan el Bautista. Juan el Bautista, que hizo un ministerio su ministerio lo desarrolló para que la gente se diera cuenta de sus pecados, se arrepintiera, y en ese arrepentimiento ellos confesaban y demostraban a través del bautismo que ahora se entregaban, se volvían a Dios, quien los había perdonado. Ahora, cuando Juan el Bautista empieza a tener auge, no es porque él fuera muy bueno, es porque Dios lo había elegido. Si lees el versículo 2 y el versículo 3, eso nos lo habla también el profeta Isaías, que él era un vocero. Él iba a preparar el camino para el Señor. Y en ningún momento Juan el Bautista quiso robarse la gloria que le pertenecía al Señor. Por eso en el versículo 7 dice, pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de inclinarme como un esclavo y desatarle las correas de sus sandalias. Así se catalogaba Juan el Bautista. Decían, no, no, no soy yo, viene alguien mayor. Ese mayor era Jesús. Y dice Juan el Bautista, Él los bautizará con el Espíritu Santo. Cuando tú y yo venimos al Señor, a nuestra vida viene y habita el Espíritu Santo y ya nos sella como suyos. Cuando Jesús comienza también su ministerio, narra del versículo 9 en adelante, Jesús dice, anunciaba el reino de Dios y decía, está cerca el reino de Dios. Y decía, arrepiéntanse de sus pecados y crean a la buena noticia. Veamos que la salvación no solamente es, me arrepiento de lo que hice y lo dejo de hacer. No, también la salvación llega en el momento que tú crees en Jesús. Cuando vienes y lo aceptas como tu Salvador. Mucha gente ha dejado de hacer el pecado de García, pero lo cambió por otro. Pero nosotros hemos dejado el pecado y hemos aceptado a Cristo y Él ha venido a limpiar nuestros corazones. Y viene una narración después de esto, del versículo 16 al 20, sobre los primeros discípulos. Y yo escuchaba en una predicación que cuando los niños judíos, bueno, cuando los judíos eran pequeños, los llevaban a la escuela de los rabinos. Y los rabinos agarraban a los niños más inteligentes y le decían, sígueme. Y era un honor seguir. Los niños seguían al maestro porque decían, oh, qué padre, me encontró muy inteligente. Y todos los niños, la mayoría más bien, tenía esa oportunidad. Cuando el Señor Jesús viene con Simón y con su hermano Andrés, les dice, vengan, síganme. Y esas eran las palabras que utilizaban los rabinos para agarrar a sus discípulos. Imagínense, ya estaban grandes Simón y Andrés. También ya estaban grandes Santiago y Juan.
Y de pronto viene esa oportunidad de que el Señor Jesús les dice, vengan y síganme. Cuando ya creían que estaban descalificados, el Señor viene y le dice, síganme y los haré pescadores de hombres. Les enseñaré a llevar el mensaje. Y dice que ellos dejaron lo que estaban haciendo. Dejaron la pesca por seguir al Señor. ¿Qué estás dispuesto a dejar para seguir al Señor? El Señor te está llamando. El Señor nos llama y su llamado es para lo mejor. Luego sigue diciendo que el Señor Jesús, al momento que hablaba, hablaba con autoridad y la gente se sorprendía. Tenemos que entender algo como cristianos. Necesitamos al Señor para hablar con autoridad. Si no, solamente serán palabrerías. Porque dice algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Muchos creían hablar de Dios, pero no generaban ese cambio. El Señor Jesús predicaba con autoridad, diferente. Hagámoslo llenos del Espíritu Santo. Luego en el versículo 31, si lo lees, te vas a sorprender de lo que dice. Porque cuenta Marcos, dice, a la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Si Jesús oraba, tú y yo necesitamos cuanto más orar. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la oración? ¿Has orado en este día? Si no, sería bueno que al terminar el video doblaras tus rodillas y platicaras con tu Creador. Hasta aquí nuestro devocional. Te invitamos a que busques al Señor. Dios te bendiga.